Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de lecturas clínicas desde Freud. Satria Vallejo, Andrés Sandoval y yo, que estamos en la coordinación de este espacio. En la ocasión anterior no pudimos hacer énfasis en el título que traía nuestro cartel, nuestro afiche, que es Entre la anatomía y la neurología, la histeria se hace un lugar. Entonces vamos hoy a trabajar sobre ese espacio para ver cómo es qué significa ese término de anatomía y ese de neurología, que son las dos grandes ramas a través de las cuales vamos a ver surgir la histeria en las próximas ocasiones. Para empezar, quisiera hacer un pequeño recorderis de lo que leímos en la ocasión pasada. Vimos que Charcot tenía dos tipos de trabajo, él mismo se los había encargado, que era el trabajo intelectual que él nombraba cultivar la nosografía, y el otro que era puramente clínico. Para la nosografía vimos que, o por lo menos Freud lo nombraba así, es haciendo la comparación con Cuvier y con Adán, que nombra a los animales. Ese cultivar la nosografía estaba indicado por separar y nombrar. Esas eran las tareas. Y en el trabajo puramente clínico era ver y ordenar. Eh, Leímos, aunque no releímos, pero sí leímos un poco cómo creó los cuadros nosológicos mediante la observación clínica y puso de manifiesto una alteración idéntica. Aquí es donde empieza la parte anatómica. Puso de manifiesto idéntica alteración anatómica como base de la afección, tanto en el tipo, o sea, en las formas típicas de cualquier afección, como en la forma frustre, es decir, la forma intermedia, ¿cierto? En ese sentido, les cuento que curioseando un poco en Freud, me encontré esta cita que nos puede ayudar como con el ejemplo. Dice Freud en la observación de un caso severo de hemianestesia en un varón histérico, lo encuentran en el volumen 1, en la página 33, decía esto, dice: tengo que agregar aún dos puntualizaciones sobre las desviaciones de nuestro caso respecto del cuadro típico de la hemianestesia histérica. Entonces, para él el cuadro típico era la hemianestesia histérica, por ejemplo, y había desviaciones respecto a ese cuadro típico. Entonces, eso me parece importante porque nos ayuda a aclarar esta tarea estos logros, este logro de Charcot, que es un logro tanto en el tipo como en la forma frustre, es decir, en la desviación respecto a la forma típica, puso de manifiesto una idéntica alteración anatómica como base de la afección. Eso es lo que va dando, va abriendo el espacio pues a lo que podemos entender por la anatomía respecto a las enfermedades nerviosas en esa época. Muy bien, entonces esto queda así. Y vamos para lo último de las últimas cosas. Se hizo mención al método anatomoclínico de Charcot, que en el campo de las patologías nerviosas, esto también me llamó la atención y quería subrayarlo, dice en el campo de las patologías nerviosas orgánicas. ¿Qué significa eso? Son las afecciones crónicas que no llevan a la muerte, sino a un asilo. ¿Sí? Como a un asilo como la Salpêtrière, ¿cierto? Entonces, en ese campo, Charcot pudo aislar
lo que son las TABes, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Y recuerdan el caso con el que cerramos o que abrimos la discusión ese día, la conversación, que es el caso de la señora eh, que padecía la parálisis coreiforme. Y también lo subrayo porque nos ayuda a pensarlo, que esta expresión clínica de la esclerosis era una expresión clínica de la esclerosis cerebroespinal múltiple, ¿sí? Era una de las formas, uno podría decir, una de las formas clínicas, una de las manifestaciones de este cuadro que sería la esclerosis cerebroespinal múltiple, análoga a esta que ya en términos ya más centrados que nos daba Freud, la hemianestesia histérica como el cuadro típico y que tenía diversas desviaciones, ¿cierto? Un caso que tenía diferentes desviaciones respecto al caso típico. Les recuerdo que pueden interrumpir, aportar en cualquier momento. Es simplemente pues como un repasito como para que retomemos. Eh, y Sí, ahí, ahora. sí, decide Andrés. Eh, sí, lo que pasa es que pues esto lo estaba conversando con Satria unos días después del último encuentro que tuvimos y estábamos dialogando sobre pues como esa diferencia entre lo que Freud denominaba como la nosografía, la práctica intelectual y la parte clínica, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, este asunto de catalogar, de clasificar, estaría por la parte de la clínica. No, 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 según lo que leímos, es, no, es parte de la clínica, eso sí, ok, no es sin la clínica. Sí, ese es el punto de partida y en eso, pues, ese es un principio inclusive de nosotros del psicoanálisis, o ok, sea, partimos del caso, no de la teoría, aunque tengamos una orientación teórica, hay que tener una base teórica, ¿cierto? Pero no es el objetivo claro. verificar si se cumple o no la teoría, no. Entonces, está el trabajo puramente clínico, que era ver y ordenar, ¿cierto? Y que está anudado con el de cultivar la nosografía, que a partir de ese ver, ¿se acuerdan? El método de él, de ver hasta y poder ver varias veces un mismo fenómeno hasta que algo le permite separar y nombrar. Y ese es el trabajo intelectual que era cultivar la nosografía y del que Freud nos dice que Charcot extraía un gran gozo en ese trabajo. Mm. Pero me parece están anulados. Sí, 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 sí porque está contra como, seguir. bueno, es que hablando con Satria, pues a mí se me ocurre un ejemplo quizás muy, no sé si Sí, decir inocente, decir. pero es que a veces me parece un poco difícil entender o apropiarse de esta cuestión de la diferencia entre separar y nombrar y ver ordenar. A mí me parece que se difumina mucho, como si fuese algo que, sí, como que tú no puedes hacer una cosa sin la otra. Entonces, se me está ocurriendo, bueno, cuando usted va a organizar, por ejemplo, unos artículos en su habitación, usted tiene un desorden, entonces usted primero los ordena como los azules con los azules, los grandes con los grandes, los pequeñitos con los pequeñitos, ya los tiene separados, ya los Ujú, ordenó, pero no los ha nombrado o no los ha clasificado, bueno, los útiles de baño con los útiles de baño, los útiles ujú. de escritorio con los útiles de escritorio. Exacto. Entonces, estaba hablando con Sotría, planteando la posibilidad de si esto podía entenderse más o menos de esta manera. Yo creo que sí, perfecto. La analogía ahí me parece súper pertinente. Sí, Sí, porque digamos, usted no puede clasificar los útiles de baño si no los ha visto exactamente. Y no los ha ordenado, que es lo que y no hace los ha ordenado. Charcot, ¿cierto? Escuchar los enfermos, observarlos y poder ver cuáles serían todos los grandes aquí, todos los pequeños aquí. Es decir, todos los que, vamos a ver, todos los que tienen ataques aquí y los que no tienen ataques aquí. Y ya ahí empieza a ordenar. Y ya Ujú. eso permite ya separar y nombrar. Ujú, ujú. Sí, era Yo eso. sí, me encontré una referencia muy bella de Lacan a ese trabajo de la nosografía. Hace creo que ya lo habíamos mencionado
en una ocasión anterior en la que Lacan se refería al trabajo que hace, ay, se me escapó el nombre, el alemán que clasifica, que tiene varios manuales, ¿cómo es? Bueno, y él resalta ese trabajo ahí nosográfico y ya lo que dice sí es otra cosa, es la posición del analista frente a esa clasificación, ¿cierto? Si es, dice él muy bonito, no es ponerse a mirar qué síntoma cabe en cuál cajón, ¿sí? Él decía él, sino saber que el analista entra en el juego significante con el analizante y obviamente teniendo en cuenta que si se trata de una neurosis, de una psicosis o de una perversión. Entonces también es eso, no es el hecho de, no es la clasificación en sí, sino la posición que vos tengas frente a esa clasificación. Te sirve para orientarte, pero no se trata de que vas a hacer un ejercicio de verificación o de Ok. comprobación. No. Y yo pregunto a Ana también, porque pues no recuerdo exactamente cómo era el orden de ideas que había desarrollado, también lo hablé con Satria, pero por ejemplo en este separar y nombrar, que aquí se habla como un cultivar la nosografía, esto de separar y nombrar uno no lo puede pensar también desde el lado de lo que hace el analizante, porque finalmente va nombrando y va separando significantes, Exactamente. sí, Y qué es pues cuando uno dice qué es el análisis es identificar elementos, separar elementos. exacto. Eso es analizar, que ya después viene la síntesis, que es distinto, ¿cierto? Síntesis y antítesis, pero el análisis es el análisis del alma. Bueno, aquí en el campo del ejercicio de Charcot lo vemos de esta manera, pero tenés toda la razón. Un psicoanálisis es un análisis del alma, es separar, bueno, qué corresponde al super yo, qué es lo que corresponde al deseo, qué es lo que corresponde a las identificaciones, ¿cierto? Y eso no es para decírselo al analizante, ¿cierto? No es para darle clase, pero sí para orientarnos nosotros en respecto a las intervenciones. Y cuando haya que hacer alguna puntualización al analizante, pues Lo, también. lo, lo podríamos pensar de forma muy coloquial como llamar las cosas por su nombre. Exactamente. Ok, Poner cada cosa en su lugar, porque en el inconsciente es otra ley. No es esta la ley, no es esta, es distinta. Exacto. Bueno, Hay una entonces, cosita sí, Satría decir. que me parece pues bonito eso que dijo ahí Andrés de separar y nombrar, pues como relacionándole con el acto analítico. Pero pues aparte de eso, como pensaba en lo que usted decía ahorita de, pues eso último que usted mencionó, que el énfasis no es como comprobar la clasificación, los detalles de la clasificación, sino que en el análisis se trata de otra cosa. Pues cuando el analista se incluye como en, bueno, se me olvidó la En expresión que el usted. juego significante es muy bello. Él dice, cuando estamos frente a un examen clínico o aún frente a una presentación clínica, hacemos parte de esto que se está produciendo, de ese síntoma que se está produciendo en el diálogo. Y ahí el analista debe entrar siempre en el juego significante del analizante para poder hacer el partener de ese diálogo. Mm. Y entonces yo quería como pues puntuar, pero no sé si les pues si está de acuerdo, que eso es, digamos, como lo fundamental en el análisis, que Mm. si es diferente, digamos, al acto de Charcot, que si era pues de clasificar, nombrar, o sea, como si había una clínica, pero si el énfasis era, o sea, el interés del saber, sí parece que está puesto como en la nosografía, en saber qué es lo que les ocurre a esas mujeres. Y por ejemplo, en la presentación de enfermos, que no es la misma presentación de enfermos que hace pues el psicoanálisis y Lacan, que es una, si es una presentación de enfermos, demostración pues de los detalles de la clínica para Ahí se te fue la voz.
de los detalles de la Fotografía, pues clínica, sí. que sí hay como una importa para el psicoanálisis, lo que importa, digamos, para el psicoanálisis, aunque sean cosas similares, pues si hablemos como de Yo clínica. creo que sí, sí. Lo que pasa es que en tanto que clínica tenemos que tener en cuenta esas dimensiones, ¿cierto? Que nos recordaba Lacan, la cuestión clínica, la cuestión de la nosografía y la cuestión del tratamiento. Son las tres cuestiones como para tener en cuenta y eso lo comparte con toda la rama médica. La diferencia es la posición, pero también en este caso, y creo que es muy buena tu pregunta, tu intervención, porque en este caso podemos pensar que si lo miramos de manera retroactiva, si pensamos el asunto retroactivamente, nos damos cuenta que es que en ese momento la clínica de las enfermedades nerviosas, ¿sí? Que no eran orgánicas, necesitaban este trabajo. Era necesario, era indispensable este trabajo. ¿Qué Y es sí, lo sí, que eso no estamos estaba. viendo? Exacto. Sí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Freud lo recoge, le da otra perspectiva muy bella, muy distinta. No lo dice, creo que hace ya días que lo leímos, ¿cierto? A él le interesaba una cosa muy diferente a la de Charcot. Charcot no podía salir de la causa orgánica, pero todo este trabajo que había hecho es admirable, y no solamente admirable, sino que era necesario en ese momento y fue la base del trabajo del psicoanálisis, donde ya Freud le da otra perspectiva y con Lacan también. O sea, nosotros somos herederos de este primer momento. Sin Ana, qué bueno eso que sí, resalta, pues me parece bien importante porque, claro, sin separar, sin ordenar, sin, por ejemplo, tener idea de si eso es orgánico o no, muy difícil que la clínica hubiera pasado a otro lugar, pues como que pasó. exactamente. Y llega Freud justo donde está, como que es lo que vamos a ver más adelante, donde está el nacimiento de la histeria, es decir, ese momento en el que Charcot puede aislar la histeria de todas las otras afecciones, inclusive de las nerviosas orgánicas, ¿cierto? Y por eso el afiche dice así, es entre la anatomía y la neurología que va a surgir la histeria. No teniendo lugar ahí, va a abrirse lugar. Exactamente, sí. Bueno, entonces ahora sí, continuemos con nuestra lectura. Voy a compartir el texto y continuamos. Entonces, ujú. Y vamos aquí. Mm, Andrés, ¿te animas? La anatomía. Dice, la anatomía patológica tiene a su cargo dos órdenes de contribuciones a la neuropatología. Voy a leer porque me desconcentré. Dicen, la anatomía patológica tiene a su cargo dos órdenes de contribuciones a la neuropatología. Además de probar la alteración patológica, debe establecer su localización. Entonces, primer aporte. Y Ujú. todos sabemos que en los últimos 2 decenios, la segunda parte de esa tarea ha despertado el mayor interés y experimentado grandísimo avance. Listo. Sí, sí, te diría que releyéramos porque esto nos obliga a pensar las dos vías. Entonces, releamos para diferenciar esas dos contribuciones. O sea, sí, le relee, porfa. La anatomía patológica tiene a su cargo dos órdenes de contribuciones a la neuropatología. Ujú, ujú. Además de probar la alteración patológica, Dame un segundito. Entonces, anatomía patológica, ya sabemos, ¿cierto? Si hay algo en el orden anatómico, ¿sí? De los órganos, si hay alguna alteración, alguna patología en la anatomía, y va a contribuir a la patología, a la neuropatología, ¿sí? Es decir, a la patología de la neurología, porque hay neurología, que es la que estudiaba el sistema nervioso. Si estoy en lo cierto.
el sistema nervioso, que era la neurología la encargada, y ahí había patología. Entonces, esta anatomía es la base, o va a contribuir pues a la neuropatología, pero en dos ramas distintas. La uno, Dice, además de probar la alteración patológica, debe establecer su localización. es decir, dónde está situada, ¿cierto? En qué Ah, neurona o en qué elemento del sistema nervioso hay una patología, pero no solamente debe decir cuál es esa alteración, eh, cuál es la alteración patológica, es decir, cuál es la enfermedad, sino que tiene que establecer también su localización, en qué neurona, en qué localización parte del sistema y nervioso. probar de que hay una alteración. Exacto, exactamente, que una manifestación es una alteración patológica. Ujú. Listo. Y la segunda Sí, parte, el segundo dice, orden de contribución. y todos sabemos que en los últimos 2 decenios, la segunda parte de esa tarea ha despertado el mayor interés y experimentado grandísimo avance. Bueno, no sé cuál será esa segunda tarea, no sé, o es que la primera es la alteración Eh, patológica y la la primera segunda, la primera es probar que hay una alteración patológica y la segunda es una vez probada que hay efectivamente una alteración, bueno, ¿dónde se ubica? listo, esas son las dos, Supongo perfecto. yo que pues uno quizás aquí lo habla de forma muy deportiva, pero Y hay que quizás no siempre pensarlo es en esa muy. época. Sí, sí, no hay que pensarlo en esa época porque, bueno, ¿cómo corroborar de que realmente hay una alteración patológica? O sea, ¿cómo saber de Ujú. que tal manifestación realmente es algo patológico? Sí, sí, exacto. Ujú, ujú. Sí, entonces debe ser eso, listo. ¿Hay o no hay patología? Listo, hay patología. Y de haber patología, dónde es su centro? ¿Dónde se puede localizar? Entonces, yo creo Exacto. que esas son las dos contribuciones. Ok, seguí, por favor. Dice, también en esta tarea Charcot prestó una colaboración sobresaliente, aunque no fueron suyos los descubrimientos inaugurales. Ujú. Primero, siguió las huellas de nuestro compatriota Turk, quien, según es fama, vivió y estudió bastante solitario en nuestro medio. Y Podemos entender que después, es, bueno, sí, seguí. y después, advenidas las dos grandes innovaciones que abrieron una época nueva para nuestro saber acerca de la localización de las enfermedades nerviosas, los experimentos de estimulación de Hitzky-Rich y los descubrimientos de Flesch-Sig sobre la médula espinal. Charcot hizo en sus lecciones sobre la localización lo más y lo mejor a fin de conjugar las nuevas doctrinas con la clínica y volverlas fructíferas para esta. Ujú, ujú. Exacto. Pues nos queda claro que este señor Turk es alemán, ¿cierto? En nuestro medio, imagino que es en Alemania. Ujú. Listo. O sea que Charcot contribuyó a esa tarea que tenía dos órdenes, ¿cierto? Exacto. La de identificar el fenómeno patológico y la localización. Pero nos dice que primero, que no fue el que inventó, sino que venía trabajando bajo las huellas de Turk, de Turk. Bueno, Eh, ahí no especifican exactamente qué fue el camino. sí, pero parece que pues estudió muy solo en ese medio. No sé si es en Alemania o en el medio de la neuropatología. Pero seguí donde dice y después, que esta es la parte que no, a ver si la logramos captar. Y Y después, después, advenidas las dos grandes innovaciones que abrieron una época nueva para nuestro saber acerca de la localización de las enfermedades nerviosas, los eso. experimentos de Ujú. estimulación de Hitz-Fritz y los descubrimientos de Flesch sobre la médula espinal. Charcot hizo en sus lecciones sobre la localización lo más y lo mejor a fin de conjugar las nuevas doctrinas con la clínica y volverlas fructíferas para esta. Eso, O a sea, ver.
A ¿Cómo ver lo si entendés? Como yo alguien lo, que quiera, ¿cómo lo entendés esa tría? bueno, yo lo que entiendo ahí, Ana, es que Charcot venía siguiendo las pistas de Turbo. Digamos que esas dos grandes contribuciones que dice Freud al principio, que es la comprobación de la enfermedad y la localización anatómica, me late que es fruto de Charcot haber seguido las huellas de Turbo, pero adicional a eso, él como que une este paso, esta corriente por los dos experimentos, tanto de Hirschsprung como lo de Fletch sobre la médula espinal. Entonces, como si él hiciera un empate entre estos dos experimentos de estos señores y las huellas que él venía haciendo de Turk, que como digo, creo que se refiere a lo que le permitió a él hacer esta cuestión de la comprobación anatómica y la comprobación de la patología. Y una cosita, hasta ahorita no habíamos visto, o yo no sé si tengo mala memoria, que Charcot tuviera unas lecciones sobre la localización, que aquí él ponía así entre comillitas como si fuera el nombre, pues así como que hay que lecciones de los martes, pues como que se llamaran así lecciones sobre localización, como si fuera algo que hacía Charcot, pues si tenía ese nombre, no, no recuerdo haberlo escuchado antes. Mm, ujú, ujú. O sea que después de que y uno puede decir, entonces Turk abrió, ¿cierto? Aunque no fueron suyos, los descubrimientos inaugurales son de Turk. Él avanzó sobre lo que Turk hacía, ¿sí? Siguió las huellas de nuestro compatriota. Primero siguió las huellas, listo. Y después, cuando llegaron las dos grandes innovaciones, según entiendo, por los experimentos de estimulación de estos dos señores, Fish y los descubrimientos de Flexi, los dos, sobre la médula espinal, ¿sí? Esa es pura anatomía. Los experimentos de estimulación de estos dos señores, no, los experimentos de estimulación de Fierce y los descubrimientos sobre la médula espinal de Flexi. Esas dos cosas, a partir de esos dos grandes aportes que abrieron, dice él, una nueva época para nuestro saber, el de la neurología, según entiendo, o la neuropatología. ¿Qué hizo Charcot? Entonces lee lo que hizo Charcot. A ver, Aquí donde eso. Charcot hizo en sus lecciones sobre la localización lo más y lo mejor a fin de conjugar las nuevas doctrinas con la clínica y volverlas fructíferas para esto. Esos son tres pasos, ¿sí? Entonces, lo que hace Charcot en esto que sí, son lecciones sobre la localización, que es la cátedra que él tenía, la cátedra de anatomía, daba esas lecciones sobre la localización, lo que hizo, lo mejor posible, lo más y lo mejor, a fin de que, de conjugar las nuevas doctrinas, voy a poner aquí, de conjugar las nuevas doctrinas con la clínica. O sea, hay un aporte teórico de estos señores, un aporte, bueno, que tampoco es teórico, pero responde pues como a todo ese trabajo. Y, Sino que mira, ah, bueno. mm, ¿y qué? Conjugarlas, esas nuevas doctrinas propuestas por Fis y Flexi sobre la médula espinal y volverlas fructíferas para para la clínica. O sea, era un clínico, definitivamente. No era para aumentar la teoría, no, era para ponerla al servicio de la clínica. Eso, para eso le sirvieron esos grandes aportes de Uno, Flessis. ¿Cierto? uno se imagina como, porque se dice experimentos de estimulación y descubrimientos sobre la médula, me imagino que con la estimulación, pues yo no sé qué será, pero uno se imagina que estimulación nerviosa, pues así como por ejemplo se hacen con las ranitas que le ponen como electricidad a no sé qué, el sistema nervioso y hace así la pata, que me imagino que eso contribuyó al detalle, no de la teoría, sino, pues, o yo no sé si eso se puede decir que es teoría, porque tampoco es clínica, porque es como el detalle de está la localización, o sea, la médula espinal y en la médula hay esto y hay esto, o sea, son
no es teórico porque es como neuropatológico, pero sí son cosas como muy concretas, como de localización. No solo en el sistema nervioso, pues no solo en el cráneo, como en esta parte del encéfalo, pues del cerebro, pues en tal parte Ujú, del ujú. cerebro, sino también aquí en la médula, pues como Ajá, todo lo de localización de los estímulos nerviosos, como en el sistema ajá, nervioso. ajá. Entonces, como si estas cosas que no son clínicas ni son propiamente tampoco teoría, diría yo, pues contribuyen a la teoría de la localización, sí, pero él las llevó ya a la clínica, pues ya Exacto, viendo las pacientes vivos, pues no como estimulación eso con es. tejidos, cosas así. Y me llama la atención que Freud utilice el término saber. No dijo para nuestra ciencia, sino para un saber. Y cuando yo hablo de saber, estoy ya dando otra dimensión, otra perspectiva del asunto, ¿cierto? El saber que había en esa época frente a la localización de las enfermedades nerviosas, que era todo un problema. Nosotros ya eso es pan comido, pues, los médicos y las otras personas, pero en esa época era todo. Por eso dice dos grandes innovaciones, ¿sí? Que abrieron una nueva época para el saber. Estas de estos Ani, dos señores. ¿cómo es que empieza este párrafo que él habla de otras dos cosas al principio? Eso, La mira. anatomía patológica tiene a su cargo dos órdenes de contribuciones a la neuropatología, además de probar la alteración patológica, de establecer su localización. Y aquí abajo vuelve y habla de dos contribuciones, pero sí parece ya que son las de estos dos señores. De todas maneras, esos dos señores contribuyeron a esto, pues como a la localización, a la localización. Exacto. Eso, Y mira, específicas de la localización. ¿cómo? Específicas de la localización. Las dos primeras son generales, pero ya la de estos dos señores era para la localización. Exacto, y es que Ujú. mire, por eso vale la pena releer, mire, él dice esas dos tareas, ¿cierto? Y debe establecer su localización. Y todos sabemos que en los últimos dos decenios, esto es 1893, o sea que en 1883 y 1793, la segunda parte de esa tarea ha despertado el mayor interés, es decir, el de la localización, ha despertado el mayor interés y experimentado un grandísimo avance. Esta, esta segunda tarea, y experimentado un grandísimo avance. Y Charcot prestó una colaboración sobresaliente en esa tarea, porque sigue las huellas de Turk y conjuga esas doctrinas que después se aportaron Fries y Flexis, las conjuga con la clínica y las vuelve fructíferas para ella. Uy, pero es una lección muy bella de historia de la medicina, me parece a mí. O sea, la manera como lo va planteando, ¿cierto? Sí, y por eso no puede hablar de ciencia, sino que es un saber porque tiene la experiencia y porque su objetivo es definitivamente la clínica, como para nosotros también, en buena parte. Uf, está muy bien, qué belleza. Me encantan encontrar estas pequeñas cosas que nos van abriendo otra perspectiva de ese tiempo, de esa historia de la medicina y muy especialmente de la neuropatología, pues que es lo que nos interesa. Y eso es una gran contribución a la neuropatología. Listo, Andrés, continúa. Por lo que atañe en especial al vínculo de la musculatura corporal con la zona motriz del encéfalo humano, recuerdo cuánto tiempo permaneció indefinida la modalidad exacta y la atópica de ese vínculo. Subrogación común de ambas extremidades en los mismos lugares o subrogación de la extremidad superior en la circunvolución central anterior y de la inferior en la circunvolución central posterior, vale decir, una articulación vertical. Sí, O sea, era el problema, ¿cierto? El vínculo de la musculatura corporal
con la zona motriz del encéfalo, ¿dónde está situado? ¿Cierto? Parece que era eso. Entonces, eso, Freud recuerda que permaneció mucho tiempo indefinida la modalidad exacta y la modalidad, es que no deja pasar rápido, es que eso es la modalidad exacta y la tópica de este vínculo. Con razón, y ustedes recuerdan que Freud va a plantear después tres tópicas. La primera tópica, la del inconsciente, preconsciente y consciente. Pero miren cómo es la modalidad exacta, el modo, la modalidad sería el modo, y la tópica de ese vínculo entre la musculatura corporal y la zona motriz del encéfalo que mueve la musculatura. Ahora, eso queda ahí mucho tiempo, permaneció indefinida hasta que, ¿qué? Continúa por... Hasta que al fin, la continua observación clínica y unos experimentos de estimulación y extirpación en seres humanos vivos, en oportunidad de realizar intervenciones quirúrgicas, dieron la razón al punto de vista de Charcot y de Pitres, según el cual el tercio medio de las circunvoluciones centrales sirve de manera preeminente a la subrogación del brazo, el tercio superior y la porción medial a la subrogación de la pierna, de suerte que en la región motriz se cumple una articulación horizontal. Ujú, exacto. Eso es puro Sí. localización con clínica. Pero es al fin, es esto lo que logra. Nosotros no nos vamos a meter pues en ese punto porque pues es muy anatómico y vamos es a salir de ahí, pero lo que subraya ahí es que es al fin la continua observación clínica, que era su método, y unos experimentos de estimulación y extirpación en seres humanos vivos en oportunidad de realizar intervenciones quirúrgicas le dieron la razón a Charcot. Se trataba de esto que nos dice aquí, ¿cierto? ¿Quién sustituye o quién representa el movimiento del brazo o de la pierna? Bueno, sigamos. Pero ahí vemos el cuidado pues de la clínica de Charcot para no detenernos pues en esta descripción anatómica, pero que va a ser la base, es sobre esa base anatómica que él va a poder avanzar. Sí, seguí, porfa. O alguien más quiere leer este párrafo que sigue. Alguien se ofrece. Bueno, hacele, Andrés. Dice, irrealizable tarea sería demostrar la significación de Charcot para la neuropatología, enumerando todos sus logros, pues son pocos los temas de alguna importancia durante los 2 últimos decenios en cuya formulación y examen la Escuela de la Salpêtrière no haya tenido participación sobresaliente. La Escuela de Salpêtrière era, desde luego, Charcot mismo, a quien con facilidad se le reconocía por la riqueza de su experiencia, el claro y transparente lenguaje y la plasticidad de sus descripciones en cada trabajo de la escuela. ¿Qué es eso de plasticidad? Ujú. En el círculo de hombres jóvenes que así atraía, haciéndolos copartícipes de sus investigaciones, algunos cobraron luego conciencia de su propia individualidad y se labraron un hombre brillante. También ocurría en ocasiones que alguien sustentara cierta tesis que, a juicio del maestro, era más ingeniosa que correcta, y en pláticas y conferencias la combatía con bastante sarcasmo sin que por ello sufriera menoscabo la relación con el amado discípulo. Y en verdad, Charcot, me perdí, deja un grupo de discípulos cuya calidad intelectual y los logros que ya han obtenido garantizan que el cultivo de la neuropatología en París no descenderá tan pronto de la altura hasta la cual Charcot la había elevado. Recordamos que este texto es el que escribe Freud a la muerte de Charcot, por eso dice que dejó estos alumnos. Muy bien.
¿Alguien quiere subrayar algo de este párrafo? Bueno, a mí se me ocurren dos cosas. La primera es que quedo con la interrogante de qué es eso de plasticidad en las descripciones. Y la segunda era la mención de Charcot por las teorías que traían sus discípulos o los estudiantes, que de pronto era muy ingeniosa, pero no correcta. Mm, Y eso me evoca, hay un dicho popular, no recuerdo cómo dice, pero algo así como que no porque la explicación sea más enredada quiere decir que esa sea. No porque la explicación más compleja no necesariamente es la correcta. ujú, Algo ujú, así. ujú, ujú, De ujú. pronto es en la simpleza, donde de pronto hay algo de verdad. Ujú, exacto. Mm, A mí sí, me llama la atención simplemente como la expresión de que algunos discípulos luego cobraron conciencia de su propia individualidad. Pues es una forma de decirlo como muy particular. Esa de que, bueno, después ellos siguieron como su propio camino, pero, pero sí, no, simplemente que me pareció como muy curiosa esa forma de decirlo como bonita. ¿Qué significa plasticidad? Yo tampoco, pues me veo ahí que claro y transparente el lenguaje y la plasticidad de sus descripciones. Pues plasticidad como contrario a rigidez, o sea, eran descripciones muy, digo yo, pues como muy ricas en lenguaje, pues que no eran dos o tres detalles, sino que había mucha manera de expresar lo que él estaba observando. Pues a mí exacto. me resalta de que este Charcot pues era un gran maestro y que lo que hace, pues allí en el anterior subrayan lo de la localización de patológica y la contribución pues, a la neuropatología, pero ¿cuál fue? Pues resaltan, es que resalta Freud fue la inclusión de esos experimentos y que pone ahí el ejemplo pues que es tan enredado a la clínica. O sea, él no se quedó, lo ponía como en la parte contemporánea, que es, ahora todo lo sacan con un escáner y con eh, ¿cómo se llaman estos? Satría, ¿cómo se llaman lo, lo más, lo más adelantado, pues como en toda esta imagenología y todas estas cosas? Y la Resonar. clínica, una resonancia, y la clínica va desapareciendo, pues, o sea, la descripción de la enfermedad y de lo patológico de la enfermedad y de dónde influye, va un poco desapareciendo porque ya la relevancia es en todos los experimentos y en todo lo que puede dar la tecnología. Y este Charcot no dejó, pues, o sea, incluía todo eso en su clínica. Me parecía, y fuera pues era que era formador de, de maestros, porque Freud fue un discípulo maestro, me parece a mí. Lo que dice Satria que entiende que le llama la atención que cada uno ya se iba soltando, me imagino que hacer sus teorías y con esa enseñanza de la observación la clínica, cada uno iba abriendo su camino en su carrera, en su medicina, digo yo, no sé. Ujú. No, yo ya terminé. Que pues Ah, que de todas maneras, pues para resumir todo esto que dije, que Freud resalta el maestro y el maestro que fue para sus alumnos, que aunque dijeran cosas como muy ingeniosas, pero no resultaban pues como prácticas para lo que estaban viendo, él resaltaba de que eran ingeniosas y a veces pues el lenguaje de nosotros se los gozaba por decir eso, pero eso pues así lo entiendo, no menoscababa la relación con sus alumnos, pues, o sea, era eso. una, como me parece, pues, yo me soñaría siendo
alumna de Charcot, pues porque Ujú. era un maestro muy abierto, me parece a mí. Muy abierto, pero también exigente, da la Exacto. impresión. O sea, Ujú. no admite cualquier cosa, avance, sí, pero cuando no había sustento, pues podía decirlo sin que eso implicara enojarse con el otro, que es lo que nos ocurre que ocurre muchas veces en la academia. Y bueno, yo quería subrayar lo de la escuela, por lo que les decía, la escuela de Lacan. Freud también quiso hacer una escuela, que fue pues la sociedad de la IPA, pero escuela, ese rescate que Lacan hace de escuela, me llamó mucho la atención encontrarlo aquí y que la definición de escuela que da Freud implica que esa escuela no era la Salpêtrière ni todos los otros docentes, sino Charcot con estos puntos, ¿cierto? La riqueza de su experiencia, el claro y transparente lenguaje, o sea, no se enredaba, no se trataba de hacer galimatías, sino que era claro y transparente en el lenguaje. La plasticidad de sus descripciones, las entiendo, es que cuando vos describís algo, eh, sí, se opone a rígido, pero también cuando uno dice una obra plástica, es decir, que vos podés realmente hacerte una idea de lo que te están describiendo, ¿cierto? No es lo mismo una descripción plástica por decir algo, de una montaña, del Cerro Nutibara, que una descripción plástica, es decir, ya con el detalle que te permite hacerte una idea más exacta del objeto que se está describiendo. Es un poco lo que entiendo. Ujú. Y esas tres cualidades las tenía siempre en cada trabajo de la escuela, que ya vimos que tenía dos ramas, ¿cierto? Eso me parece muy interesante, muy importante y transmite, bueno, es un poco lo que también quería Lacan con su escuela. Es un trabajo que va más allá de la academia. Sí, Samuel. Ujú. Adelante. Levantaste la mano, Samuel. Hola, sí, me escuchan. Sí. Ujú. Bueno, Sí. mucho gusto, Ujú. Samuel, sino que mientras los escuchaba, como que también pensé en un libro Ujú. el de Foucault, El nacimiento de la clínica, y Ujú. aquí revisándolo, yo creo que es importante también ahí como referenciar en especial tres capítulos de ahí, el 5 con el que él dice la lección de los hospitales, porque venimos como con esta discusión alrededor de lo de la localización y el aporte de Charcot, pero aunque ahí Freud lo referencia con Turquía, bueno, no recuerdo cómo lo nombra bien, hay que ver también un poco más atrás de qué se viene dando a nivel clínico o a nivel médico, y este cambio de la parte teórica a lo práctico, que es una de las cosas que Foucault nombra ahí como en ese capítulo de la lección de los hospitales, y es donde comienza toda esta discusión de, así como en el Renacimiento se empieza a ver el cuerpo de una manera, también se pasa a una parte más práctica, que aquí les leo como una parte que resume muy bien ese capítulo. Dice: lo que caracteriza esta reforma es que la reorganización de la medicina alrededor de la clínica es correlativa de una enseñanza teórica ampliada, en el momento en el cual se define una experiencia práctica hecha a partir del enfermo mismo. Se insiste en la necesidad de vincular el saber particular a una totalidad enciclopédica, que creo que también ahí es una de las herencias que comienza a dar la medicina, desde comenzar a ver la parte más práctica, y ahí entra la localización, porque entonces donde se puede observar el cuerpo se puede localizar el sufrimiento, que creo que igual ya también desde el giro, podría yo nombrarlo yo, que nos está mostrando aquí Freud que hace Charcot, es desde el giro del observar, pero también desde el escuchar, que creo que esa clínica se queda mucho en el observar, que es algo que hasta Foucault nombra en el Ver y Saber, que es capítulo 7, pero también la importancia de escuchar más allá de lo que se observa. Creo que podrían ser hasta unos textos que podríamos revisar, pero que es importante mirarlo ahí como desde esa historia médica. Ujú. Sí, esto de escuchar, sí, eso es un aporte del psicoanálisis, definitivamente. En la referencia que les hablaba de Lacan ahorita, él marca la diferencia y él dice, después de Freud,
las presentaciones clínicas ya no son lo que eran, por ejemplo, ¿cierto? Ya se trataba de pasar de la observación a la escucha también del paciente. Eso sí es un cambio radical propuesto por Freud. Pero creo que Charcot, aquí lo que estamos viendo es, es Charcot bajo la mirada de Freud y de lo que estamos tratando de seguir también, que es ese deseo de Freud y de Charcot por lo que va a abrir, es el deseo que va a abrir camino al psicoanálisis. Entonces estamos viendo esa dimensión más humana que enciclopédica, digámoslo así. No sé si Foucault habrá leído estos textos de Freud, pero creo que van de la mano. Nos das con tu lectura un panorama más contextual, amplio, pero aquí estamos entrando también al corazón de lo que fue esa escuela de la Salpêtrière y esas lecciones que según veo en lo que dijiste ya es en Europa, ¿cierto? Es el nacimiento de la clínica en Europa en esa época, pero que vamos viendo la calidad de la escuela que forma Charcot, ¿cierto? Que me parece importante, o sea, él contribuye a esa enciclopedia, sin lugar a dudas, pero desde esta cualidad del trabajo. Sí, gracias Samuel y bienvenidos tus aportes. Ujú. Bueno, pasemos entonces a el siguiente párrafo. ¿Alguien quiere leer? ¿Se propone para leerlo? Satría. Ujú. Sí. Desde en Viena, ¿cierto? Sí. Bueno, en Viena hemos podido hacer repetidas veces la experiencia de que valía, otra vez, allá. En Viena hemos podido hacer repetidas veces la experiencia de que la valía intelectual de un académico no necesariamente se aúna con aquel influjo personal directo sobre los jóvenes que se exterioriza en la fundación de una escuela numerosa y sustantiva. Si Charcot fue mucho más afortunado en este punto, sería preciso atribuirlo a las cualidades de su, no, al ensalmo que fluía de su presencia y de su voz, a la amable franqueza que singularizaba su comportamiento apenas se superaba la distancia inicial en el trato recíproco, a la prontitud con que lo ponía todo a disposición de sus discípulos y a la fidelidad que les guardaba toda la vida. Las horas que pasaba en las salas de sus enfermos eran de compañía y de intercambio de ideas con todo su personal médico. Jamás se recluyó allí. Hasta el más joven de los externos tenía oportunidad de verlo trabajar y le estaba permitido importunarlo. Libertad de que también gozaban los extranjeros que en los últimos años nunca faltaban en sus horas de visita. Por fin, cuando en las veladas Madame Charcot, ayudada por una hija talentosa que iba floreciendo con los rasgos del padre, abría las puertas de su hospitalario hogar a una sociedad escogida, los discípulos y asistentes médicos del dueño de casa, que nunca faltaban en esas reuniones, aparecían ante los huéspedes como parte de la familia. Ujú. Bueno, me parece importante, pues la segunda parte es mucho el relato, pero en esta primera parte, si quieres releer, por favor, la primera oración. Sí, en Viena hemos podido hacer repetidas veces la experiencia de que la valía intelectual de un académico no necesariamente se una con aquel influjo personal directo sobre los jóvenes que se exterioriza en la fundación de una escuela numerosa y sustantiva. Mm. Valía intelectual que no por eso estaban pues como con muchos aprendices o tenían una gran escuela. Exacto, no Aunque formaban escuela. ajá.
Eso, no formaban escuela, podían tener mucho renombre académico, pero para formar escuela, me resuena otra vez la escuela de Lacan, para formar escuela se necesita otra cosa, ¿cierto? Bajarse un poco de ese pedestal académico. Y aquí nos va a decir por qué, o sea, Freud, a mí lo que me extraña es esa capacidad o me sorprende un poco, pero porque pues, anticipa un poco lo que es Freud, ¿cierto? Su capacidad de ver estas cosas que son esenciales, es lo que me llama la atención. Entonces, ¿qué es lo esencial que ve? A la diferencia de otros académicos. Ahí sí léelo. Si Charcot fue mucho más afortunado en este, ¿sí se me escucha? Sí. En Sí, este punto, sería preciso atribuirlo a sus cualidades personales del hombre, al ensalmo que fluía de su presencia y de su voz, eso. Cualidades del hombre, listo. En salmo que fluía de su presencia y de su voz. Sí. a la amable franqueza que singularizaba a su comportamiento. Apenas se superaba la distancia inicial en el trato recíproco. Ujú, ujú. Amable Para decir franqueza. las cosas. Ujú. A la prontitud con que lo ponía todo a disposición de sus discípulos y a la Ujú. fidelidad que les guardaba toda la vida. Para decirlo en términos de Heidegger, Martin Heidegger, que tiene una frase que en mi época de docente me impactó mucho. Él decía que lo más difícil para un maestro era dejar aprender. Y da la impresión que, sí, es paradójico, pero yo fui maestra mucho tiempo y sí, realmente a veces uno no deja aprender, aparentemente quisiera, pero a veces hay inconscientemente cosas que nos lo impiden. Aquí el deseo de Charcot, que estamos siguiendo desde el principio, desde su deseo de ir a la Salpêtrière y trabajar, ver qué era lo que pasaba en ese asilo. Vemos cómo aquí se manifiesta ese deseo, ya no solamente en la decisión, en su manera de trabajar, sino a la prontitud con la que ponía todo a disposición de sus discípulos, es decir, alentándolos a que continuaran el trabajo. Eso me parece importante. Ujú. Y a Es la... que yo siento que el Charcot, por toda esta descripción, las reunía todas, o sea, era una persona muy bien formada académicamente, era un tipo que tenía método, un maestro que tenía método, y fuera Ujú. de eso era un maestro que hacía transferencia con sus alumnos por Esa es su la manera palabra, de sí, hacer, señor. por su manera de hacer, por su manera de ser, porque era claro, porque era transparente, porque ponía a disposición su conocimiento, Ujú. porque era un tipo que mostraba como su subjetividad, no académica, no poniéndole en imágenes académicas, sino como hombre, pues como persona. Por eso después hablan como la parte del hogar que dice que la hija había heredado eso de él. O sea, soy, pues, la reunía todas, me parece a mí. Exacto, o sea, y pusiste la palabra que era transferencia, es decir, transferencia de trabajo, no era, venga, pues que buscando la adulación de los otros o las conveniencias, no, aquí o los títulos, no, era el trabajo, es decir, usted quiere aporte, avance, que también fue la actitud que tuvo con Freud. Eh, Así hizo de la Salpêtrière y de su trabajo allá, eh, podría decir uno, el objeto causa de su deseo. Y eso es lo que transfiere a los otros, porque la prontitud con que lo ponía todo a disposición de sus discípulos, eso es bellísimo. Y bueno, les guardaba fidelidad por vida. Terminemos entonces. Este otro también, miren que es un intercambio muy familiar, no es de quien se pone en el pedestal, yo sé, les voy a enseñar, no, es otra cosa. Por eso me llama la atención, ¿cierto? No me esperaba encontrar esta escuela de Charcot-Seguí por...
Ahora, Eh, yo diría Sí, no ponerse en el pedestal y tampoco, y también no dejarse poner en el pedestal. exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque mire lo que pasaba. Seguí las horas. las horas que pasaba en las salas de sus enfermos eran de compañía y de intercambio de ideas con todo su personal médico. Ujú. Jamás se recluyó allí. Hasta el más joven de los externos tenía oportunidad de verlo trabajar y le estaba permitido importunar. Ay, no está Ujú. bonito. Liber- Mm, libertad de que también gozaban los extranjeros, que en los últimos años nunca faltaban en las horas de visita. Por fin, cuando en las veladas Madame Charcot, la esposa, ¿cierto? Ayudada ujú. por una hija talentosa que iba floreciendo con los rasgos del padre, abría las puertas de su hospitalario hogar a una sociedad escogida, los discípulos y asistentes médicos del dueño de casa, que nunca faltaban a esas reuniones, aparecían ante los huéspedes como parte de la familia. A mí me Sí, llama la atención la palabra externo, porque decíais que los externos, que yo suponía que eran los extranjeros, y no los externos y los extranjeros y los extranjeros. Pues me llamas, me suenas a ver, ¿dónde porque está? ahorita aquí al final, que Así. hasta el más joven de los externos tenía la oportunidad de verlo trabajar y le estaba permitido importunarlo, hasta el más joven de, que ahorita, pues, por ejemplo, a los médicos que ya están en la parte final de la formación se les llama internos. Eso. O sea, el interno, así, el interno, y aquí es el externo. Y el externo no es el extranjero, que es, pues, quién sabe cómo era, Ah, o es que pues, cómo también era el había orden. internos. ¿Será que también había internos? No sé. Es Porque es posible. como Sí, porque Lacan hablaba de internado. Él estuvo interno. Pues hizo internado. yo creo que yo también he escuchado como que él habla de los internos, pues, Mm, pero esto fue es- antesito, pues sí, pero Fue pues antesito, quién sabe sí. de cuándo se habla de internos y qué serían los externos, porque da la impresión de que allá iban médicos como invitados a, pues, cierto, a las presentaciones de enfermos, pero entonces también a verlo trabajar le podían preguntar, Ujú, médicos invitados, pues, ujú, extranjeros también. De más que externos es porque no trabajan en el hospital, sino que van de invitados, pues se me ocurre. pudiera ser, sí. Ajá. Exacto. Muy bien. Sigamos entonces. Adela sigue. Yo sigo en 1882. Sí. En 1882 o 1883, las condiciones de vida y de trabajo de Charcot cobraron su plasmación. Espérate que es que estoy desde el celular y me da más dificultad Ujú. leer. Su plasmación definitiva. Ujú. Se había llegado a entender que la obra de este hombre formaba parte de la gloria nacional con tanto celo custodiada. Ay, no, qué pena, pero mejor lea Por otro porque es que alguien más, sí. está muy, Sí, se muy ve difícil para leer para sí, mí. tranquila. Bueno, Dale, entonces voy a leer Sí. mientras alguien más quiere. En 1882 o 1883, las condiciones de vida y de trabajo de Charcot cobraron su plasmación definitiva. Se había llegado a entender que la obra de este hombre formaba parte de la gloria, bueno, de la gloria nacional, ¿cierto? Sí. Con tanto celo custodiada tras la infortunada guerra de 1870-71. El gobierno, a cuyo frente estaba Gambetta, viejo amigo de Charcot, creó para él una cátedra de neuropatología en la facultad, a cambio de la cual pudo renunciar a la de anatomía patológica, y una clínica junto con institutos científicos anexos en la Salpêtrière. La service de, ¿Mm? El servicio. El servicio del señor Charcot comprendía ahora, además de las antiguas dependencias asignadas a enfermas crónicas, varias salas clínicas donde también eran atendidos varones, el gigantesco consultorio ambulatorio, que entre comillas la consulta externa, un laboratorio histológico, un museo, una sección de electroterapia, otra de ojos y oídos y un taller fotográfico propio.
Ocasiones todas estas que he mencionado para que los ex asistentes y discípulos, me perdí. Ocasiones todas estas que he mencionado para que los ex asistentes y discípulos quedaran ligados a la clínica de manera permanente con cargos fijos. Ujú. Listo. A ver, ¿qué? Ocasiones para que los ex asistentes y discípulos allá quedaran ligados a la clínica de manera permanente con cargos fijos. Ajá. Los edificios de 2 plantas de cochambroso aspecto, junto con los patios que los rodea extranjero, un notable parecido con nuestro Algemeines Kranke House. Pero la enseñanza no pasaba mucho de La allí. semejanza. Ujú. Ya, la semejanza no pasaba de que se parecía pues al lugar. Ujú. Quizá esto no sea lindo, decía Charcot cuando mostraba al visitante sus posesiones, pero uno haya sitio para todo cuanto quiera hacer. Mejor dicho, el deseo purito, este señor es sorprendente, definitivamente, imagínense. No importa, pero es esto, pero uno haya sitio para todo cuanto quiera hacer. Era todo hacia la clínica, definitivamente. Sí. El Y ese remedio lugar se llama el Algemeines, yo no sé qué. parece de Alemania, sí, con nuestro, el 6. Mira la nota que tiene. El Ese es Hospital General de Viena. El Hospital General de Viena. En lo que sigue, probablemente Freud compare las insuficientes instalaciones de los laboratorios de la Salpêtrière con aquellas a las que estaba acostumbrado en Viena. Veas el ahí. informe sobre el estudio en París, sobre Mm, sus estudios en París. Bueno. O exacto, sea, y eso que ya le habían dado ese montón de cosas y aún así era como insuficiente. Pues como que no era muy dotado. exacto. Pero a ver, o sea, a ver si entendí bien. Entonces, en la Salpêtrière no había suficiente, es lo que está diciendo. O sea, pues no había toda la dotación, porque es que cuando me está hablando de la infortunada guerra de 1870-71, imagínate cómo queda un país Ok. después de una guerra, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de eso, ¿sí? Eh, pues aquí, como por la fama, porque venía gente de mucho, de afuera, de muchos otros países, si querés volver a leer ahí Satría, qué es lo que ocurre, ¿cierto? Claro que habían pasado ya casi 10 años de la guerra es 1870 y él está en 1882. Ujú, 83. ujú, Las condiciones de vida y de trabajo de Charcot cobraron su plasmación definitiva. ujú. Como que se Las instaló, condiciones. pues, como que ya ahí sí se instituyó, que es ahí cuando le llega a Freud el rum rum de la fama de Charcot, sí, seguí. Sí. ¿Cuándo va Freud? ¿En qué año? En el 85. Él Ah, está del 85 al 86. Entonces aquí ya está organizado. Entonces se había llegado a entender que la obra de este hombre formaba parte de la gloria nacional, con tanto se lo custodiaba tras la infortunada guerra de 1870-71. El Ujú. gobierno, cuyo frente estaba Gambetta, viejo amigo de Charcot, creó para él una cátedra de neuropatología en la facultad, a cambio de la cual pudo renunciar a la de anatomía patológica. Entonces tenía una de anatomía patológica y cambió por una de neuropatología. Exacto, entonces ahí, mira, ahí entendemos que hasta ahí, hasta aquí arribita, Freud nos había hablado de su trabajo en anatomía patológica y aquí ya nos va a hablar, después de este cambio, de lo que él va a aportar en la neurología, ya con una Neuropatología. cátedra definida, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Anatomía patológica, pues es todo, pues no solamente anatomía patológica del sistema nervioso, de la neurología, sino me imagino pues de todo, Todo como exacto. el hígado, los riñones, pues cuál Es- anatomía patológica. Ajá, Cambio aquí ya como muy concentrado en neuropatología, exactamente. Ujú, a ujú. cambio de la cual pudo Y renunciar a la anatomía. Sí, alguien iba a hablar. sí, Satria, qué pena, y que yo creo que precisamente por eso al principio nos habla tanto de la localización, con esta parte, con lo de la anatomía patológica, porque Ujú. ya en la neuropatología más que una localización, ya se empieza a ver es una, eh,
mezcla en cuestión de lo químico, de las reacciones químicas. Exacto. Y por eso dice al principio que el aporte que la anatomía patológica dio a la neuropatología, que Ah, fue eso de la descripción y de la localización. Ujú. Aquí ya va a venir otra cosa. sí, esas menciones son buenas porque no dice neuroanatomopatología, dice neuropatología. Sí, exacto. Bueno, entonces tuvo esa cátedra, Gambetta creó esa cátedra en la Facultad de A cambio Medicina. de la cual, Ujú. sí, a cambio de la cual pudo renunciar a la de anatomía patológica, a la de anatomía patológica. Entonces, pues Gambetta creó para él una cátedra de neuropatología en la facultad Ujú, ujú. y una clínica junto con, Eso va a subrayar lo que le dio una clínica. y una Ujú. clínica junto con institutos científicos anexos en la Salpêtrière. El servicio del señor Charcot comprendía ahora, además de las antiguas dependencias asignadas a enfermas crónicas, Ah, aquí ya. Entonces, esto fue lo que lo equipó. varias Y salas de clínica. Ujú. O sea, le agrandó el servicio, no significa que estaba súper bien dotado, pero lo agrandó. Pues sí, sí lo agrandó y le se te aumentó fue la voz. cosas. Se te Entonces, va la voz, Patria. antes Se te, tenía las dependencias de mujeres, ¿cierto? De enfermas. Ah, Eso. ¿ya se escucha? Oh, Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces que antes tenía solamente las enfermas, ¿cierto? Las enfermas crónicas, pues el servicio de mujeres. Y ahora entonces el servicio del señor Charcot comprendía ahora, además de las antiguas dependencias asignadas a enfermas crónicas, que eran las que tenía siempre, Ajá, varias salas clínicas donde también eran atendidos varones, un gigantesco consultorio ambulatorio, la consulta externa, ajá, un laboratorio histológico, un ajá. museo, una sección de electroterapia, otra de ojos y oídos, un taller fotográfico. Entonces, pues parece súper bien dotado. Si va hasta ahí, entonces uno dice, no, pues lo superdotó. Ya después con lo que dice Freud, es como que puede ser ahí todo grande, pero como si no, tampoco es que tuviera como mucha cosa, pues da la impresión. Ocasiones, todas estas que he mencionado para que los exasistentes y discípulos quedaran ligados a una clínica, a la clínica de manera permanente con cargos fijos. O sea que eso también permitió meter más gente pues al trabajo. Exactamente, y ahí sí crear la escuela. Ujú, ujú. Los edificios de dos plantas de cochambroso aspecto, que es cochambroso. Pobre, digo yo, pues como una cochambra de cochambre. que usted ha Sí. visto los asilos. Ah, bueno. Entonces, los edificios de dos plantas de cochambroso aspecto, junto con los patios que los rodeaban, representaban para el extranjero un notable parecido con nuestro Allgemeines Krankenhaus, por la semejanza, pero la semejanza no pasaba mucho de allí. Quizá esto no sea lindo, decía Charcot cuando mostraba al visitante sus posesiones, pero uno haya sitio para todo cuanto quiera hacer. O sea, sí se agrandó mucho, no era como tan bonito y de Ujú, pronto no estaba Exacto. tan Ese, cuando dice que el servicio de Messier Charcot fue que le dio medio hospital, pues digo yo, no, no es el servicio de prestar servicio, sino pues en los hospitales se usa decir el servicio de neurología, el servicio de tal cosa, o sea, le dio ese y ahí lo que entiendo es que lo nombraban como el servicio de Messier Charcot que tenía laboratorio, laboratorio histológico, consulta externa, museo, o sea, le dio medio hospital, feo, pero ahí estaba, pues, dotado, pues, y le abrió como trabajo a discípulos y a personas que estaban ahí por lo grande que era, entonces, muy exacto. chévere. Y eso fue lo que fue buscando Freud allá, a la Salpêtrière. Recuerdan, ya Alemania no le ofrecía nada, pues las universidades alemanas, la experiencia y el nombre de Charcot rondaban por ahí. Y este punto, un lugar donde había bastantes enfermos que
no podía él encontrar eso en Viena. Pues claro, con esto. Bueno, sí, seguí Satría con este último. Charcot, yo sí. Charcot estaba en el apogeo de la vida cuando pusieron a su disposición esa abundancia de medios para la docencia y la investigación. Era un trabajador infatigable. Yo creo que siempre fue el más laborioso de toda la escuela. Un consultorio privado donde se daban cita enfermos del... A ver, un consultorio privado donde se daban cita enfermos de Samarcanda y de las Antillas. Él dice abajo, no ha podido encontrarse la fuente de esta cita. Bueno, no consiguió distraerlo de su actividad docente ni de sus investigaciones. O sea que él Además empezó a tener tenía, un consultorio por fuera. Ave María, Era un trabajador infatigable. Yo creo que siempre fue el más laborioso de toda la escuela. Un consultorio privado donde se daban cita enfermos de Samarcanda y de las Antillas no consiguió distraerlo de su actividad docente ni de sus investigaciones. La gente que a él afluía en número tan grande no acudía ciertamente solo al investigador famoso, sino en mayor medida al médico y filántropo que sabía siempre hallar una respuesta. La colegía, si el estado presente de la su terapia, que por su abundancia de prescripciones no podía menos que ofender a una mentalidad racionalista. Pero él se limitaba a continuar con los métodos usuales de su época y lugar, sin abrigar grandes ilusiones acerca de su eficacia. Por lo demás, no era pesimista en la expectativa terapéutica y tanto antes como después promovió en su clínica el ensayo de nuevos métodos de tratamiento, métodos cuyo éxito efímero hallaba su esclarecimiento desde otro costado. Ujú, ujú. O sea, bueno, su fuerte no era la terapéutica, pues, era otra cosa. Exacto, pero ¿pero por qué? Por el momento que estaba viviendo. Era el momento de investigar, de clasificar, de ver qué había, ¿cierto? ¿Cómo es en ese museo de la Salpêtrière donde estaba todo revuelto? ¿Qué era lo que había? Entonces, en ese trabajo, pues no podía dedicarse al tratamiento efectivamente, sino estaba en la plena investigación. Sí, Pero no avanzó había, tratamiento, sino ¿cómo? otras cosas. ¿Cómo? Que en esa época ahí no avanzó la terapéutica, No, avanzó la no, investigación en otro sentido. La exacto. terapéutica seguía. Sí. Necesitaba otras cosas, ¿cierto? Y es cuando llega Freud y va a aportar en la terapéutica de la histeria y de la neurosis, ¿cierto? Encuentra un límite en el tratamiento de la psicosis, que ya sabemos nosotros que llega Lacan y lo trabaja, pero a partir de lo que ya había antes. Entonces era imposible. Muchas veces se le ha reprochado, bueno, yo quería antes de subrayar esta cuestión, que a veces no iban por él, sino que iban al gran médico y filántropo, perdón, que sabía siempre hallar una respuesta, o bien la colegía si el estado presente de la ciencia no le consentía saberlo. ¿Mm? Siempre había una palabra para el otro, de alguna forma, ¿cierto? Así, porque no venían a buscar al investigador famoso, sino al médico. Pero mira que la terapia estaba muy limitada. Sin embargo, lo que daba era una respuesta, ¿sí? O podía suponer algo cuando el estado presente de la ciencia no le consentía otra cosa, ni siquiera saberla. Entonces ahí ¿Ustedes seguí. Pero cómo sí, entienden eso de la abundancia de prescripciones? Que no podía menos confundir una mentalidad racionalista. Qué son prescripciones, Satría?
prescripciones cuando uno hace pues como una fórmula, pues, yo me imagino una fórmula llena de medicamentos, pues o de un montón de cosas, haga esto y aquello, lo demás allá y lo otro, pues como una Ok, abundancia de prescripciones. Pues hágase paños y tome esto, y, pero también salga al sol y bueno, así como, pues me imagino, o sea, me estoy Claro, inventando cosas, y pero si no sabía, exacto, porque no sabía cómo tratarla, estaba apenas investigando qué le podía proponer de terapia, por Dios, eso, prescripciones, pero no podía menos que ofender a una mentalidad racionalista como una alemana, pues, la y mentalidad pues si por alemana ejemplo ni pienso. tuve una infección urinaria, entonces tome un antibiótico. En cambio, pues digo yo, eso sería una Sí, prescripción precisa, pero aquí me imagino que era tirar como regadera de todo a ver si alguna cosa le servía, porque no había claridad, pues, o sea, hasta pues su momento no fue como para la investigación en terapéutica, sino en otra cosa, y también inspiró a otros posteriormente en la terapéutica, ¿cierto? Ya partiendo de su investigación, que era en otra cosa, en nosología y en clínica. ujú, bien Pero sí es tocado. interesante esto. Ujú, sí, se limitaba a continuar con los métodos usuales en su época y lugar, sin abrigar, esto me parece muy bello, sin abrigar grandes ilusiones acerca de su eficacia. Era el Salsa investigador neto. blanca, estoy innovando. Ahí no era. Sí, no. Por lo demás, no era pesimista en la expectativa terapéutica, ¿cierto? Y tanto antes como después promovió en su clínica el ensayo de nuevos métodos de tratamiento. ¿M? Lo promovió, métodos cuyo éxito efímero hallaba su esclarecimiento desde otro costado. O sea, no sé cómo, desde qué otro costado, pues diría ahí, pero sí, el ensayo Pero de es muy nuevos. curioso, porque él, o sea, no, dice, él utilizaba los métodos de la época y no innovó en nada. Y Ujú, dice, o sea, él utilizaba sus métodos sin esperar pues mucha respuesta terapéutica. Pero cuando dice que no era pesimista, yo me imagino que en que tal vez sí se encuentren mejores terapéuticas, pues así como seguro, o sea, no es que esto no tenga ningún tratamiento, sino que pues ahora no lo tenemos, pero no pesimista con que nunca se va a encontrar, pues porque las enfermedades neurológicas son bien complicadas de tratar incluso ahora. ujú, Eh, pero entonces promovió, pero no es que él las haya aplicado, o sea, él no se dedicó a la exacto. terapéutica No, ni pero a investigar nada, sino que promovió que otros ahí en su clínica sí lo hicieran. ajá, el ensayo de nuevos métodos de tratamiento. Ya me acuerdo, métodos cuyo éxito efímero hallaba su esclarecimiento desde otro costado. Recuerdan que cuando leímos la primera página, Freud también decía, voy a la Salpêtrière por el nuevo ámbito que se abre en la neuropatología, como por el método. El nuevo ámbito era la histeria y el método era la hipnosis. Entonces, claro, ese método eficaz, porque él trabajaba con la hipnosis, hallaba su esclarecimiento desde otro costado. Es mi hipótesis de lectura, es posible que sea eso, porque el método de Fitner es el de la hipnosis, cura un síntoma, pero aparece el otro. Entonces no era no era muy eficaz. Veremos en la próxima si es a eso de la hipnosis que se refería. O Pero locura sí, psíquico, pues sí, digamos, en hipnosis se quita la parálisis y luego vuelve. Pues sí suena, pues puede ser. Y allá su esclarecimiento en otro costado, no sé si pues por todo lo que nos dijo en otros textos sobre hipnosis y sobre pues los otros que investigaron hipnosis y las explicaciones que daban al respecto. Aunque bueno, Charcot también experimentó allí, ¿no? Con eso, ¿no? ¿quién? Charcot, con el Sí. método de hipnosis y él mismo tenía teoría de Claro, cómo funcionaba. ajá, exacto. Por eso fue uno de los motivos que hizo que Freud fuera a la Salpêtrière, conocer de la hipnosis, que estaba tan menospreciada en Alemania. Bueno, también Nadie. uno podría pensar que, pues con todo este texto, que de pronto Charcot no pensaba la hipnosis tanto como terapéutica, sino más como
parte del método diagnóstico, ¿cierto? Digamos, cuando hipnotiza a una persona y le quita la parálisis de un brazo por hipnosis, digamos que ahí sabe que su causa no es orgánica, pues como que de pronto, y él la utilizaba en las mismas presentaciones, o uno se imagina eso con esa foto, pues ahí cuando tiene a la Sí. histérica Ujú. con los médicos alrededor, que de pronto él no usara la hipnosis pensando tanto en la terapéutica. Bueno, pues, pero como hipótesis, como para tenerlo por ahí, sino más como en su misma investigación sobre nosología. Exacto. Y el éxito, métodos cuyo éxito efímero, ese éxito efímero hallaba su esclarecimiento desde otro costado, es decir, no desde la anatomía, casi que no lo captamos, o no lo Ajá, captó. era No era así. desde la anatomía ni de la neurología, que era lo que estaba viendo desde otro costado. Pero, Bueno, sí, siendo ujú. las 9 de la noche, vamos terminando. Les agradecemos mucho su Ana, presencia. Sí, decía Adela. pues, es que me queda como oyendo pues a este Charcot, que era como un gran maestro. Mm. Pues voy a decir una cosa porque con muy poquito conocimiento, pero como que lo encuentro parecido. Parecería que Lacan quería como establecer la escuela como con esa misma lógica Mm. de Charcot, Mm. pero tampoco conozco mucho de Lacan, o no, pues no sé nada, pero Lacan no tenía esa, eh, eh, no tenía lo que era esa Charcot, que Lo era, que pues, no era de la misma manera, eso, pero es que estábamos ya frente a en otro costado. Charcot estaba descubriendo que había otro costado. Freud entró a ese costado y Lacan con mayor razón. Entonces, digamos así que el espíritu de la escuela era el mismo, que se difundiera, era una escuela fundada sobre el deseo, y esa es la escuela que funda Lacan, sobre el deseo, que es el mismo deseo que viene de saber sobre la locura, ¿cierto? Y sobre la locura femenina, por ejemplo, en concreto. Pero claro, ya Lacan se dio cuenta cuál era realmente, a partir de Freud, el otro costado, que es el inconsciente y lo real. Y desde esa perspectiva, pues, había cosas que tenían que cambiar. Ujú. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Le dejamos ahí pensando a ver muchas qué más nos gracias. encontramos en la próxima Vemos. escuela. Muchas Chao. gracias. Que Bye Hasta estén bye. bien. Muchas luego. gracias, Hasta hasta luego. Gracias. luego. Gracias a Buenas ustedes noches. también. Chao.